Hola a todos, bienvenidos. ¿Cuál es el plan de Alpagu para Batuga y Akz? Akz le está cortando la garganta a Uluis. Tu pollito Cholpan está muerto. Valamir morirá. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? No está muerto el pollito Cholpan. ¿Qué nos dice finalmente el tráiler de la serie épica que hemos estado esperando? Todo y más estará en este vídeo. En primer lugar, para apoyarnos, no olvide dar me gusta a nuestro vídeo y dejar un comentario sobre el vídeo. Como saben, en el último episodio, Alpagu quería matar a Colpan, Atún y Valamir porque los veía como rebeldes. Como vimos en el tráiler, Akz y Batuga están librando una gran pelea por Valamir con la chica herida de Colpan. Pero morirá el pollito Cholpan o será Valamir, llegaremos a este tema. Pero primero, hablemos de esa escena en la que Alpagu busca una oportunidad. Llevando a Keia y sus Alpes con él, Alpagu aprovecha el ajetreo de Batuga y Akz e inmediatamente toma medidas para recuperar la galaxia occidental. Entonces, como puede ver, Alpaguan fue demasiado lejos esta vez al romper el pavo. Hablemos del pollito Cholpan y Valamir. Hay dos opciones aquí. Aunque Valamir parece estar muriendo en el tráiler, la chica Cholpan probablemente podría morir. Si preguntan por qué cuando miramos el tráiler solo se ve una tumba, y en la cabecera de esa tumba se ven los Alpes de Colpan Atún y el escudo y la espada de Colpan Atún. Por otro lado, cuando muere Cholpan, Batuga se vuelve loco, o cuando muere Valamir, ¿con quién lucha? Estos son los detalles que siempre son confusos. Pero según el tráiler, el pollito de Colpan pudo haber muerto. Escribe en los comentarios lo que piensas sobre este tema. Veamos todos nuestras ideas. Por un lado, Akz acude a Uluis para pedirle la cuenta a su madre. Aquí hay una respuesta, quien le dijo a Akz que Uluis era un traidor. Si recuerdas, dijo, no fui yo quien colocó el talismán mientras Valamir se estaba muriendo. Batuga y Akz harán cualquier cosa para salvar a Valamir para que Valamir sepa todo y ayude. Eso sí, hicieron todo para que el pollito de Colpan no muriera. No pasó desapercibido que Akz entró en el palacio y clavó un cuchillo en el cuello de Uluis. Akz finalmente salva a su madre de Uluis, pero la madre de Akz es un misterio allí, cuánto es su verdadera madre. Pero te hice un análisis. Esto es un análisis. Debe haber sido un plan que Akz no era su madre, y fue creado por Alpagu y Uluis. Porque mientras Akz contaba la historia de su madre, la contó junto a Batuga y Alpagu. Puede ser un plan que preparó contra Akz con Uluis para destruir y apoderarse de Alpagu Batuga. Si vamos a Valamir, como hemos comentado, en el sepulcro se pueden ver los Alpes y la espada escudo de la mujer Cholpan. En otras palabras, la salvación de Valamir significa que las campanas suenan para Uluis. Porque fue Granis, no Valamir, quien cometió la traición, y déjanos decirte que Uluis y Alpagu no tendrán problemas con toda la culpa que recae sobre Valamir. Espero que hayas disfrutado nuestro análisis. Valamir, que tenía la pelota donde Batuga reunió a todos los miembros de la tribu, murió cuando iba a matar a Batuga. Después de dispararle a Valamir y a la mujer Cholpan, Alpagu Khan, que monta sus caballos para recuperar el Kanato occidental de Gok, obtendrá lo que quiere. Akz y Batuga entrenarán a la chica Colpan para que sea sanadora y la salvarán. Le dirá a la tribu de la montaña sin cabeza que quiere ser un Khan de la montaña como Batuga Goktekin. El Kanato de Akz saltará y pondrá un cuchillo en la garganta de Uluis. Le preguntará a Uluis quién y dónde está su madre, y si no lo dice, lo averiguará amenazando a Uluis con la condición de que lo mate. Akz salvará a su madre de la mano de Gokhan y la llevará a la tribu de la montaña. Cuando establecerán Akz y Batuga la unión que están tratando de establecer juntos. No olvides indicar tu opinión sobre este tema y lo que sucederá en el nuevo episodio de la épica serie en la sección de comentarios. Como saben, Alpagu sigue teniendo conciencia por matar injustamente a la mujer talismán, y por esta razón, Alpagu, el secuestro de su madre por parte de Akz y su deseo de dispararle al pollito Colpan y Valamir hicieron que la serie cambiara todos los equilibrios. Creo que Alpaguan tomará un descanso de los eventos en el próximo episodio después de experimentar todo esto. Vimos mucho las escenas de Alpagu Khan, y luego veremos las heroicas y poderosas escenas de Batuga. Batuga le pedirá a Alpagu que rinda cuentas por todas sus acciones. Eso sí,
déjanos decirte que aunque los turcos querían que Batuga fuera una posada, Alpagu seguirá siendo una posada durante un tiempo. Por supuesto, creo que Alpagu tendrá una guerra con los chinos en los siguientes episodios. Esta guerra puede causar muchas bajas. Nuestro otro detalle será difícil darte la probabilidad de que Valamir viva, probablemente Valamir muera, pero déjanos decirte que el pollito de Colpan definitivamente no morirá. Porque hay muchas preguntas sobre la chica Colpan y no creo que muera antes de que estas preguntas salgan a la luz. Hay rumores sobre la chica Colpan de que ella puede ser la madre de Akth, pero existe la posibilidad de que esto suceda, por lo que parece demasiado pronto para comentar sobre este tema por ahora, pero todavía hace que uno diga que Akth puede tener una conexión con Colpan. Polluelo. Cuéntanos qué opinas sobre este tema en la sección de comentarios, a ver quién opina lo mismo. Continuemos, la chica Colpan se salvará gracias a Akth y recuperará su salud anterior. Por un lado, déjanos decirte que el anillo en la mano de Alair es un anillo muy valioso e importante. La razón de esto es que Alair correrá tras el anillo en el próximo episodio porque piensa que el anillo en su mano contiene información importante y que será bueno para su destino. Por supuesto, si el anillo cae en manos de Batuga antes que Uluis, hará que surja la relación entre Uluis y Barkbey. Continuaremos trayendo la continuación de este tema para usted. Justo antes de los detalles, Colpan Atún no debe dejar la serie porque el sabor de esta serie está muerto, y los que dicen que amamos a Colpan Atún no deben olvidar darle me gusta al vídeo y comentar sobre el tema. Pasemos a nuestro vídeo ahora. Hablemos del Valamir gravemente herido. En primer lugar, es confuso que Valamir esté gravemente herido y parezca que va a morir en el nuevo episodio. ¿Crees que Valamir morirá? Tal vez Valamir no muera, tal vez él es la razón por la que digo tal vez porque Valamir le susurró algo a Batuga en el último momento mientras se estaba muriendo. Él dijo, no fui yo quien le tendió una trampa a Talsim Atún. El detalle aquí es muy importante porque después de estas palabras, es posible que Batuga no deje morir a Valamir para averiguar quién colocó el talismán. Si Valamir no muere, provocará pensamientos como si comienza la asociación entre Valamir y Batuga. Batuga trabajará durante un tiempo para revelar lo que sucedió de esta manera y hacer que Alpagu Khan comprenda la verdad. Por otro lado, un avance importante es que Colpan Atún tampoco murió. Sí, escuchaste bien, la pollita Colpan se está deshaciendo. Después de esta buena noticia, nuestra serie nos llega con un episodio muy emocionante. Todo y más en nuestro vídeo. Aquellos que no quieren que la serie épica haga un final antes de nuestro vídeo, denle me gusta a nuestro vídeo y comenten sobre este tema, a ver quién no quiere que la serie épica haga un final. Lo que dijimos en nuestros vídeos de análisis anteriores salió uno a uno, y Valamir murió en este episodio y se despidió de nuestra serie. Mientras Valamir intentaba asaltar Batuga, él mismo fue asaltado. Valamir fue asesinado por Alpagu. Tras la muerte de Valamir, comenzará una gran guerra entre Batuga y Alpagu. Batuga hará cualquier cosa para destronar a Alpagu. En los próximos episodios, mucha gente morirá en la guerra entre Batuga y Alpagu, y habrá quienes abandonen nuestra serie. Lo que dijiste de nuestros vídeos de análisis que hicimos, uno por uno, y te dijimos que Akth no tiene madre y que es un juego. Que Iatekin hizo un gran plan para matar a Akth, pero Akth se enteró en el último momento que era una trampa y escaparon de donde estaban y fueron a Batuga. Otra persona que se despedirá de nuestra serie en los próximos episodios puede ser Iatekin. Batuga y Iatekin se enfrentarán y Batuga peleará con Iatekin. Mientras Akth y Batuga intentan unir a los turcos, Alpagu continúa matando a los turcos diciendo rebelión. Después de lo que ha hecho Alpagu, los turcos seguirán desintegrándose y los chinos se unirán a nuestra serie en los próximos episodios y comenzará la guerra con los chinos. Batuga intentará arreglar lo que ha hecho Alpagu y, al final, Batuga será quien se siente en el trono. Hacia el final de la temporada, Batuga tomará el trono y veremos la gran guerra entre los turcos y los chinos en la próxima temporada. Vayamos al evento principal por el que todos tienen curiosidad, la pregunta de si Colpan Atún morirá. Colpan Atún deja la serie. Tras su incursión, Alpagu tumbó a Colpan a golpes de espada. El pollito Cholpan probablemente no se muera. Colpan no morirá en el nuevo episodio. Colpan está sobreviviendo, pero hay otra muy buena noticia para nosotros,
Batuga ahora está completamente curado en los nuevos episodios, todo en su brazo y pie está curado y es un Tekken muy sólido. Este es un desarrollo que pondrá al Padawan en una situación muy difícil. Debido a que no habrá obstáculos frente a Batuga ahora, en algunos episodios, Uluis, a quien todos odian, se ve acorralado en el nuevo episodio. Alpagu habrá aprendido lo que se le hizo a Talisman en el pasado en el nuevo episodio, pero no aprenderá todos, sino solo uno, que está relacionado con Uluis. Todo y más en nuestro vídeo. Aquellos que no quieren que la serie épica haga un final antes de nuestro vídeo, denle me gusta a nuestro vídeo y comenten sobre este tema, a ver quién no quiere que la serie épica haga un final. Lo que dijimos en nuestros vídeos de análisis anteriores salió uno a uno, y Valamir murió en este episodio y se despidió de nuestra serie. Mientras Valamir intentaba asaltar Batuga, él mismo fue asaltado. Valamir fue asesinado por Alpagu. Tras la muerte de Valamir, comenzará una gran guerra entre Batuga y Alpagu. Batuga hará cualquier cosa para destronar a Alpagu. En los próximos episodios, mucha gente morirá en la guerra entre Batuga y Alpagu, y habrá quienes abandonen nuestra serie. Lo que dijiste de nuestros vídeos de análisis que hicimos, uno por uno, y te dijimos que Akz no tiene madre y que es un juego. Keiya Tekin hizo un gran plan para matar a Akz, pero Akz se enteró en el último momento que era una trampa y escaparon de donde estaban y fueron a Batuga. Otra persona que se despedirá de nuestra serie en los próximos episodios puede ser Keiya Tekin. Batuga y Keiya Tekin se enfrentarán y Batuga peleará con Keiya Tekin. Mientras Akz y Batuga intentan unir a los turcos, Alpagu continúa matando a los turcos diciendo rebelión. Después de lo que ha hecho Alpagu, los turcos seguirán desintegrándose y los chinos se unirán a nuestra serie en los próximos episodios y comenzará la guerra con los chinos. Batuga intentará arreglar lo que ha hecho Alpagu y, al final, Batuga será quien se siente en el trono. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario. Los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós.